Hola a todos, bienvenidos a Más Allá de las Medallas, el podcast. Hoy hablaremos sobre el tema del movimiento olímpico y el movimiento paralímpico. Todos hemos visto estos grandes eventos deportivos, pero detrás de todo esto hay una historia, hay una filosofía que vale la pena conocer. Para conversar sobre este tema, invité a un compañero que ha investigado bastante sobre este tema y nos va a ayudar a entender por qué estos momentos son tan importantes para la cultura física y para el deporte. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad me alegra mucho poder hablar de este tema porque, como dices tú, la mayoría de las personas conocen los Juegos Olímpicos o los Juegos Paralímpicos, pero pocas saben que detrás de ellos existe toda una filosofía basada en valores, en educación, en inclusión, en desarrollo humano. Así que espero que durante esta conversación podamos aclarar varias dudas y entender por qué estos movimientos siguen teniendo tanta importancia en la actualidad. Perfecto, entonces comencemos por el principio, porque creo que es la primera duda que tendría cualquier persona. ¿Qué es realmente el movimiento olímpico? ¿Es simplemente la organización de los Juegos Olímpicos o hay mucho más detrás de todo esto? Entonces empecemos por esa primera duda. Yo siendo sincero, siempre pensé que el movimiento olímpico era simplemente organizar los Juegos Olímpicos cada 4 años y ya. Pero investigando me di cuenta que es mucho más que eso. Entonces, ¿qué es realmente el movimiento olímpico? Esta es una confusión muy común. Los Juegos Olímpicos hacen parte del movimiento olímpico, pero no son lo mismo. El movimiento olímpico es una filosofía que utiliza el deporte como una herramienta para educar a las personas, para promover valores y para fortalecer la convivencia entre los países. Esto significa que no busca únicamente que existan competencias deportivas, sino que el deporte contribuya al desarrollo integral del ser humano. Interesante. ¿Y de dónde nace esa idea? Porque uno escucha hablar de Grecia, pero realmente no sabe qué pasó. Todo comenzó en la antigua Grecia, hace más de 2000 años más o menos. En la ciudad de Olimpia se realizaban unos juegos que eran en honor al dios Zeus. Y durante estos días incluso se suspendían algunos conflictos para que los atletas pudieran competir en paz. Con el paso de los siglos, esos juegos desaparecieron. Pero a finales del siglo XIX, un educador llamado Pirre, de apellido Coubertin, pensó que era una excelente idea recuperarlos, porque creía que el deporte ayudaba a formar mejores ciudadanos y favorecía a la unión entre las naciones. Y gracias a esta iniciativa se creó el Comité Olímpico Internacional en 1896 y se realizaron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas, en Grecia. O sea que realmente el objetivo nunca fue solo ganar medallas. Exactamente, de hecho el movimiento olímpico se basa en 3 valores fundamentales. El primero es la excelencia, que significa dar siempre lo mejor de uno mismo, o sea, independientemente del resultado. La segunda es el respeto, tanto hacia los demás competidores como hacia las reglas y el entorno. Y el tercero es la amistad, porque el deporte también busca unir personas de diferentes culturas y demostrar que la competencia puede desarrollarse en un ambiente de paz. Ahora que hablas de eso, siempre me ha dado curiosidad del significado de los 5 anillos. Uno los ha visto toda la vida, pero pocas veces se pregunta qué representan. Los 5 anillos olímpicos simbolizan la unión de los continentes a través del deporte y representan la participación de atletas de todo el mundo bajo unos mismos principios. Además de los anillos también existen otros símbolos muy importantes. Está la llama olímpica, pues esta representa como la continuidad del espíritu olímpico. Está la antorcha que recorre diferentes países antes de cada edición de los Juegos. Y pues la bandera olímpica en el tema más rápido, más alto, más fuerte, juntos, ¿sí? Que invita a buscar la superación personal, pero también a trabajar en equipo. Bueno, para terminar esta parte, ¿cuál es el papel del Comité Olímpico Internacional? Porque uno pensaría que solo organiza los Juegos. En realidad hace mucho más que eso. El Comité Olímpico Internacional protege los principios del olimpismo, organiza los Juegos Olímpicos, promueve el juego limpio, lucha contra el dopaje, impulsa programas educativos y apoya el desarrollo del deporte en muchos países. Y gracias a este trabajo, el movimiento olímpico ha influido positivamente en la cultura física, fomentando hábitos saludables, fortaleciendo la educación física y utilizando el deporte como una herramienta para mejorar la calidad de vida pues, de las personas. Muy interesante, creo que ya queda claro que el movimiento olímpico representa mucho más que una competencia deportiva, pero hay otro movimiento que también ha transformado la historia del deporte desde una perspectiva muy diferente, el movimiento paralímpico. Hablemos ahora de él. Ya hablamos del movimiento olímpico y entendimos que busca formar personas a través del deporte, pero ahora quiero hablar del movimiento paralímpico. Y te soy sincero, antes de preparar este podcast yo pensaba que simplemente eran unos Juegos Olímpicos adaptados para personas con discapacidad. ¿Realmente es así o hay mucho más detrás?
Bueno, la verdad es que es una idea que muchas personas tienen, pero el movimiento paralímpico es mucho más que eso, que una adaptación de los Juegos Olímpicos. Tiene una historia propia y un propósito muy especial. Este nace después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al médico Luigi Goodman, quien trabajaba con soldados que habían sufrido lesiones en la médula espinal. Y él descubrió que el deporte no solo ayudaba a la recuperación física, sino que también esta era la parte, en la parte emocional y psicológica. Los pacientes recuperaban la confianza, recuperaban la motivación y recuperaban las ganas de seguir adelante. Lo que comenzó como un proceso de rehabilitación fue creciendo poco a poco y hasta convertirse en un movimiento deportivo internacional. Y en 1960 se realiza en Roma los primeros Juegos Paralímpicos oficiales, y estos marcan el inicio de una nueva etapa para el deporte mundial. La verdad no conocía esa historia, pensaba que el objetivo era solamente competir, pero veo que nació con un propósito mucho más humano. Exactamente, y esa es una esencia que todavía se mantiene. El movimiento paralímpico busca que todas las personas tengan la oportunidad de practicar el deporte y de mostrar sus capacidades, y sin que una discapacidad sea un obstáculo para participar o alcanzar un alto rendimiento. Por eso se fundamenta 4 valores muy importantes. El primero de ellos es la determinación, que representa el esfuerzo que ellos hacen por superar cada desafío. La segunda, el coraje, para enfrentar las dificultades con valentía. La inspiración, porque pues, los deportistas motivan a millones de personas con su ejemplo. Y la última, la igualdad, que estas promueven las mismas oportunidades para todos dentro del deporte. Bueno, hay algo que me genera curiosidad. ¿Quién se encarga de organizar todo este movimiento? ¿Existe una institución parecida al Comité Olímpico Internacional? Sí, esa responsabilidad la tiene el Comité Paralímpico Internacional. Esta organización coordina los Juegos Paralímpicos y promueve el desarrollo del deporte adaptado en diferentes países y establece los sistemas de clasificación funcional. Bueno, estas clasificaciones son muy importantes porque permiten que los deportistas compitan en condiciones justas y tienen en cuenta el tipo y el grado de discapacidad de cada atleta. Bueno, además el Comité Paralímpico Internacional trabaja constantemente para impulsar la inclusión, elimina las barreras y logra que cada vez más personas puedan acceder al deporte sin importar sus condiciones físicas. Y creo que es precisamente uno de los mayores aportes de este movimiento. Hoy en día vemos atletas paralímpicos rompiendo récords, ganando medallas, inspirando millones de personas. Eso demuestra que el deporte puede cambiar la forma en que vemos la discapacidad. Así es, el movimiento paralímpico ha cambiado la percepción de la sociedad sobre las personas con discapacidad. Ha demostrado que el talento, que la disciplina, que la dedicación son mucho más importantes que cualquier limitación física. Además, ha impulsado avances en rehabilitación, en biomecánica, en tecnología deportiva y educación inclusiva. Gracias a este movimiento, hoy la cultura física es mucho más diversa, es mucho más participativa y mucho más consciente pues de que el deporte debe ser un espacio abierto para todas las personas. Después de escuchar todo esto, queda claro que tanto el movimiento olímpico como el paralímpico tienen objetivos muy valiosos. Sin embargo, también tiene diferencias interesantes. En la siguiente parte vamos a compararlos y a reflexionar sobre el impacto que ambos han tenido en la construcción de la cultura física, una cultura física más inclusiva y humana. Bueno, después de hablar de estos dos movimientos, me di cuenta de que tienen muchas cosas en común, pero también diferencias muy importantes. Si tuviera que compararlos de una forma sencilla, ¿cómo lo explicarías? Bueno, yo diría que ambos utilizan el deporte como una herramienta para transformar la vida de las personas, pero nacieron en contextos diferentes. El movimiento olímpico surgió con la idea de promover la paz, la educación, la unión entre los pueblos a través del deporte. En cambio, el movimiento paralímpico nació como una forma de rehabilitación para personas con discapacidad y ya con el tiempo se convirtió en un símbolo de inclusión, de igualdad y superación. Aunque sus historias son diferentes, los dos comparten algo muy importante y estos buscan formar seres humanos con valores y demostrar que el deporte puede generar cambios positivos tanto a nivel individual como en la sociedad. Y justamente esa era la reflexión que nos pedían en este podcast. Después de investigar todo este tema, ¿cómo crees que estos movimientos han contribuido a construir una cultura física más inclusiva y más humana? Yo pienso que su principal aporte ha sido enseñarnos que el deporte va mucho más allá de la competencia o del alto rendimiento. Hoy entendemos que la cultura física también significa educar, promover hábitos saludables
respetar las diferencias y generar oportunidades para todas las personas. El movimiento olímpico nos representa o nos recuerda la importancia del esfuerzo, el respeto, la convivencia, y por su parte el movimiento paralímpico nos demuestra que ninguna condición física debe ser una barrera para participar, ni mucho menos para competir o cumplir metas. Ya en conjunto, ambos movimientos han ayudado a construir una cultura física más inclusiva, porque valoran a las personas por sus compromisos, ya por su disciplina, por su capacidad de superar, más que por sus condiciones físicas. Ese para mí es el verdadero legado que deja el deporte a la sociedad. La verdad, después de preparar este podcast, también cambió un poco mi forma de ver el deporte. Antes pensaba principalmente en las medallas, en los récords, pero ahora entiendo que detrás de cada competencia existe una filosofía que busca formar mejores personas y construir una sociedad más respetuosa y más incluyente. Y creo que esa es la reflexión que vale la pena llevar más allá del deporte. La verdad me gustó mucho esta conversación porque me permitió entender aspectos que antes desconocía. Estoy seguro que muchas personas, al igual que yo, relacionan estos movimientos únicamente con los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, sin tener en cuenta o sin imaginar todo el trabajo y el impacto que tienen en la sociedad. Así es, creo que la mayor enseñanza que nos dejan estos movimientos es que el deporte tiene el poder de unir a las personas, de romper barreras, de generar oportunidades. Nos recuerdan que la verdadera competencia no consiste únicamente en ganar una medalla, sino que consiste en esforzarnos por ser mejores cada día, por respetar a los demás y comprender que la inclusión, la igualdad también hacen parte del éxito deportivo. Como futuros profesionales de la cultura física y del deporte tenemos la responsabilidad de promover esos valores en cada espacio donde trabajemos, ya sea en una escuela, ya sea en un gimnasio, en un club deportivo, cualquier escenario donde el deporte pueda convertirse en una herramienta para mejorar la vida de las personas. Totalmente de acuerdo, y con esa reflexión llegamos al final de este episodio. Esperemos que esta conversación les haya permitido conocer un poco más sobre el movimiento olímpico, sobre el movimiento paralímpico, pero sobre todo entender que esta es la oportunidad para incluir, para transformar, para educar. Y bueno, muchas gracias compañeros y para una próxima.